la mayoría de los gines es, no, tú no sabes porque tú no estudiaste 1000 años, tú no Si no estudiaste eres narcisista, no puedes ser médico. Tienes que creerte parido por Dios para poder ser médico. Y que sabes, de verdad, yo no entiendo cómo pueden estar ejerciendo. definitivamente la violencia obstétrica es ejercida por la enfermera o el personal de salud. Es que mi ginecóloga me dijo que decidiera mejor una cesárea porque así no voy a tener incontinencia. Dijo, oye, tú vas a tener a tus hijos por cesárea porque yo no quiero tener una esposa incontinente. El hecho de que tanta gente tenga la posibilidad de opinar es peligroso. Sí, oye, y para entrar en contexto de una vez, para que alguien como yo, que no está tan familiarizado, sepa qué es una dula, a qué se dedica, cuáles son sus funciones específicas, cómo se prepara una persona para ser dula, o solamente son mujeres, pueden ser hombres también. Pueden ser hombres. Yo no conozco hasta ahorita a alguien que sea dulo. Pero bueno, las dulas acompañamos a las mujeres en el proceso del parto. En mi caso, como yo soy instructora de gimnasia abdominal hipopresiva, las acompaño desde antes del embarazo. ¿Ok? Desde antes de embarazarse, tratamos de hacer con terapia, eh, digamos, de preparar al cuerpo, al suelo pélvico y a tu faja abdominal, para que estén preparados al embarazo. Que tú sabes que el embarazo es de bastante impacto postural, sobre todo en el cuerpo de la mujer, ¿no? Donde después nos preparamos para o sea, durante el embarazo, para el parto, ¿ok? Y en el parto hay un acompañamiento físico y emocional, ¿ok? Nosotros no recibimos bebés como tal, o sea, no lo recibimos, pero estamos dando, digamos que somos ¿cómo se llama? Las que les echamos porras en lo emocional a las mujeres que deciden tener un parto sin epidural o con epidural o si quisieron tener cesáreas. El parto que hayan querido tener, con plan A, B o C, ahí vamos a estar nosotras en lo emocional y en lo físico. O sea, nosotras somos, haz de cuenta, en quien se pueden apoyar, en quien nos pueden abrazar, vamos a sacar aceititos que huelan rico, les vamos a dar de comer, de beber, o sea, traemos ahí pues la idea de que el parto sea una de tus mejores experiencias de la vida y no al revés, como tantas historias que hemos escuchado de mis pacientes, he escuchado un sarta de cosas que donde les gritan las enfermeras, las lastiman, las ofenden, incluso los doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, las dulas, acompañar, o sea, el acompañamiento, estar ahí con las mujeres en ese momento tan importante de su vida. Ok, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a sonar un poquito dura, pero quiero que lo tomes por el lado positivo. Las Sí. dulas están obsesionadas con el parto. Mm, sí te entiendo, porque lo mismo pienso yo, por ejemplo, de las asesoras de lactancia, que están obsesionadas con la lactancia, ¿no? Yo pienso que hay de todo. Como hablábamos de los doctores ahorita, que decíamos, no, es que es un carnicero o ese es a todo dar porque es cesárea, ¿no? Entonces con las dulas es lo mismito. O sea, tú te vas a encontrar dulas que te van a decir, no, no, es que cesárea no, no, es que epidural no, no, es que, ¿sabes? Pero luego te vas a encontrar dulas como yo, ¿no? Que te soy sincera, yo antes sí era de estas traumadas del parto. Yo decía, no, es que ¿cómo no vas a poder parir vaginal? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a querer? Pero luego ya vas conociendo tantas historias, vas acompañando tantos partos y tantas mujeres que dices, pues sí es cierto, no dilató, es real, no dilató, lleva 36 horas en labor de parto y la mujer no dilató. Entonces, el chiste es ese. Yo siempre les digo, yo les doy la información, ¿ok? Yo siempre les digo, ustedes decidan desde la información. ¿Vas a querer un parto espontáneo? ¿Vas a querer un parto inducido o una cesárea? Pero vamos a ver los pros y los contras de todo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, no? Y justamente el comentario vino porque tú dijiste, a ver, yo dije lo de la inducción, que a veces tarda mucho y es más dolorosa, y casi todas terminan en cesárea, las que yo he vivido, ¿no? Y obviamente ahí están muchos comentarios donde lo reiteran, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, sí, no todas las dulas estamos traumadas con el parto, pero hay de todo, hay de todo.
Ok, es bien importante esto, fíjate, ahorita que mencionas el asunto de los trabajos de parto prolongados, porque un trabajo de parto prolongado desde el punto de vista obstétrico, o al menos yo, cuando tengo una paciente que ya se aventó 36 horas de trabajo de parto, yo ya tengo preparadas todos mis chunches para una hemorragia obstétrica, porque es un factor de riesgo para una paciente que tenga hemorragia obstétrica. Obviamente el músculo de la matriz del útero ya está cansado, no va a responder también a la oxitocina y es un lío. Para mí, por ejemplo, yo la realidad lo que más le doy a una paciente para que inicie con trabajo de parto bien son 12 horas. Si después de que empecé con 12 horas de inducción y no pega, es porque no va a pegar. Por alguna circunstancia, razón, situación, no va a pegar. ¿Sale? Y siempre tenemos la otra opción. A lo mejor porque nosotros, como ginecólogos obstetras, tenemos la opción de poder conducir un parto y decir, ¿sabes qué? Siempre no, te voy a operar. Y esto yo hablo generalmente de instituciones porque yo también trabajo para una institución pública. O sea, yo soy parte de la Aguilita, para no decir las siglas bien. Yo trabajo para la Aguilita. Tengo preguntas para esa institución. Entonces, yo trabajo fines de semana ahí y créeme, yo tengo un año trabajando para ellos. Antes trabajaba para la Secretaría de Salud también, ahí sí trabajé. Y en donde me paré, siempre traté de hacer las cosas como deben de ser. Respetar a la paciente, darle sus líquidos cada 2 horas o a libre demanda, dependiendo cada una de las pacientes, obligar a la enfermería que no estén con sus chismes enfrente de la paciente, que no saquen el celular, que no estén comiendo, que respeten el proceso de una mujer que está por necesidad en una institución, porque no es porque lo hayan elegido, es porque no tuvieron otra alternativa. Esa es la realidad, porque nadie nos elige como instituciones. Yo te soy bien honesto, o sea, yo y mi personal y yo tratamos a las pacientes como debe de ser, pero la paciente se sorprende de que se le trata como debe ser, porque en realidad lo que esperan es que se le trate mal. Eso es lo que esperan como si fuera como la constante, pues. Bueno, al final del día, esto es lo que te comento. Con el asunto de las inducciones prolongadas, yo no soy muy fan, yo la verdad, ni de la inducción incluso. Yo una paciente que llegó a las 42 semanas y no pega, para mí la inducción es más peligrosa que un parto espontáneo. O sea, y hay evidencia que dice que inducir con prostaglandinas aumenta el riesgo de que tengan hipoxia neonatal, de que tengan retraso en el aprendizaje, en el lenguaje, charalá. Entonces, Okay. pero insisto, son escuelas y hay gente que todavía sigue sacando playas con forceps. O sea, Me tocó un parto que sacaron al bebé con forceps. Yo no podía creer, dije, ¿en qué época de la vida estamos? O sea, ¿cómo? no, O no, no, sea, y pobre aparte bebé, pobre mamá. se afanan de ellos, se sienten orgullosos porque son la única escuela en México que son capaces de sacar bebés con forceps. O sea, un bebé que sale por forceps es porque debe haber nacido por cesárea, perdón. ¿Sí? Ahora yo te voy a hacer la pregunta, hablando de inducción. O sea, ¿por qué los doctores, o sea, tal cual, a mí me da risa que me digan, es que el doctor dice que no se quiere esperar? Y yo, ¿el doctor está embarazado? O sea, es decir, es que yo no te espero hasta la semana tal, es que yo no te espero hasta la semana cual, o sea, cuando dices, oye, espérate, o sea, para empezar la fecha probable de parto es probable de parto, ¿no? Y obviamente, pues tenemos este colchoncito donde sabemos que empiezan a contar los días desde el primer día de la última vez que te vino el periodo, donde no estabas embarazada, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué se aferran tanto a eso de la inducción? Pues sabiendo, por ejemplo, tú que dices, no, pues inducimos, y 12 horas de labor ya no se armó, ya no se armó, vámonos a cesárea directo. Y la verdad, esto hasta se me hace mucho mejor para o sea, la parturienta, porque obviamente, o sea, es algo que le vas a ahorrar, o sea, le vas a ahorrar. ¿Cuánta gente le pasa también que llegan a labor, llegan a 10 y el bebé no baja? Y puede pasar. Sí pasa, por supuesto. Entonces, ya tuvo toda su labor de parto, no sé cuántas horas, más la cesárea. Qué cansado, o sea, si ya de por sí un parto es mega cansado, ahora la rehabilitación y lo demás. Pero ahora, lo de la inducción, ¿por qué hay ese aferramiento tan cañón? La realidad es que muchos ginecólogos juegan con su calendario. Esa es la realidad. Ellos juegan con su calendario y no hay por qué decirlo de otra manera. Y yo admiro a aquellos que se lo dicen a sus pacientes. Es porque yo salgo de vacaciones en 15 días, no te puedo estar esperando. Para mí, que lo digas, bueno, es una mala práctica, pero al menos fuiste honesto con tu paciente. Le dijiste, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender en 15 días, yo te induzco hoy o no te atiendo. Y punto. Pero la mayoría
andan inventando chingaderas, o sea, no sé, el circular de cordón, que se está acabando el líquido, que la placenta está vieja, y se avientan una sarta de mentiras. Perdón, esa, y muchos me van a criticar, oye, estás hablando de tus colegas, perdón, pero si alguien hace mala práctica, de verdad deberían de corregirlo, es algo importante, porque hablan mucho de la violencia obstétrica con respecto a que a la paciente le hacen muchos tactos, que el epicio, que si la dejan en ayuno, que si no camina, pero mentir para llevar una cesárea también es violencia obstétrica. Y yo, perdón, pero Totalmente. yo no veo pacientes quejándose de eso. La gente no, las pacientes no se quejan de que el ginecólogo les dijo una mentira para operarlas o para asustarlas. Pero al final del día es el ginecólogo particular juega con su tiempo y juega con su calendario. Porque también esto tenemos que tomarlo en cuenta con respecto a los partos. Yo tengo 2 años ejerciendo la medicina privada y únicamente he atendido 2 partos. Sí, únicamente 2 partos. Fisiológico, o sea, dos partos espontáneos. Uno con epidural y el otro fue fisiológico, uno con cesárea previa y el otro fue de una paciente primigesta. La de la paciente primigesta me habló a las 12 de la noche. Yo estuve de las 12 de la noche a las 10 de la mañana con ella, acompañándola en su habitación, con su familia. La paciente puede levantarse, como es un parto respetado. Y yo cobro por eso. ¿Sí me explico? Porque Claro, eso cuesta, o sea, no puedes pensar que me vas a tener ahí todo el día y yo voy a cancelar mi consulta y no te voy a cobrar por eso. Perdón, pero claro, esto también es mi trabajo, yo de esto vivo, ¿sí? por supuesto. Y se tiene que Ujú. entender de las dos partes. Tú recibes una atención VIP súper bien, como debe ser siempre, pero obviamente va a tener un costo. ¿Qué pasa con muchos ginecólogos de que dicen, no, la cesárea cuesta 20,000 y el parto cuesta 10,000? Y desestiman el precio del parto porque pareciera que fuera algo más tranquilo, pero no, te consume tiempo. Entonces lo que hacen es, no te llevo a parto porque me va a dejar menos ganancia, me va a quitar más tiempo, mejor te llevo a cesárea porque la puedo programar, me va a quitar 40 minutos de mi vida. Digo, en el caso de mi equipo, operamos en 1 hora aproximadamente cuando todo está bien, y gano mi dinero sin broncas. Vengo, te doy de alta el día siguiente, se acabó. Y el parto no. El parto es distinto. Entonces, los ginecólogos jugamos con nuestro calendario y con nuestro tiempo. Esa es la realidad. Ok, ok, muy bien, o sea, por fin alguien lo dijo. De Que hecho, cuando, lo he dicho muchas veces. de verdad, o sea, de verdad que un ginecólogo esté diciendo esto, ¡ay! ¿Dónde voy a ver esta grabación, doc? ¿Dónde la voy a ver? Lo vamos La a ver verdad es que, en YouTube. la verdad, o sea, me gusta, como dices tú, ¿no? Que sean sinceros y te digan, no, la neta me voy de vacaciones o va a ser Navidad, no manches, era Navidad, tú no sabes cuándo vas a venir, ¿no? Entonces, eso que dices que cobras por eso, claro, el tiempo es oro y es cuando sabes, el tiempo es oro. Las dulas también cobramos, o sea, no es como que, ¿sabes? O sea, las dulas también cobramos por estar ahí. A mí me pasan, o sea, los partos que yo he atendido, son casi siempre en San Diego. Yo vivo en Tijuana, cruzo a atender los partos, porque aquí en México es muy raro que dejen entrar a las dulas. O sea, yo creo que donde sé que las dejan entrar son en Ciudad de México y creo que en Monterrey, o sea, hasta donde sé, creo que Guadalajara también. Pero no, son muy celosos de eso, los doctores. Por eso te digo que no dejan entrar porque saben que van a armar su desmadre las dulas. O sea, es muy probable, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso, no sé, en tu caso, que veo que no, porque desde que te habló la paciente fuiste, pero por ejemplo, hay veces que no alcanza a cachar al bebé el doctor que la está atendiendo. El que está ahí o sea, de que, ay, ahí estoy, Guardia. lo cacha, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto que tú haces, que cobras porque sí, porque cobras, porque sabes lo que estás haciendo y porque el tiempo es oro y se cobra, pero que estés acompañando a la paciente es lo que a mí me da esperanza en la humanidad, que un ginecólogo te vea como una paciente, como un ser humano y no como un número de que, ya llegó otra, pum, 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 sin ver que, o sea, ese parto, aunque sea mamá de 1 o mamá de 10, cada parto va a ser súper diferente y cada parto va a marcar su vida, su historia. Y para un médico, un gine, o sea, no para todos, pero pues es la paciente, es otra paciente más, es una paciente más, es un parto más que atendiste, una cesárea más que atendiste.
Tal vez en tu caso no, pero muchas veces así lo hacen sentir a las mujeres. Y te voy a dar un punto más para que sigas celebrando, porque esto, no, esto yo lo hago, hoy dices, pues en tu privada, donde cobras a lo mejor 30,000 pesos por un parto, hasta yo fuera y me quedara con la paciente y la sobara la cabeza. Hacemos lo mismo en la institución pública. Cuando yo estoy de guardia, mi paciente que llega a un trabajo de parto, como es un hospital pequeño, generalmente tenemos una o dos pacientes en trabajo de parto, obligatoriamente tiene que tener ahí por un ladito a un residente de ginecología o a mí, ¿sí? En su defecto. Siempre tiene que haber alguien acompañando a la paciente no se puede sentir sola, la paciente puede levantarse, la paciente puede tomar líquidos. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que yo estoy en mi guardia, es mi guardia, son mis decisiones y yo puedo decidir qué es lo que hace y no hace la paciente. Entonces, yo busco brindarles la misma atención a la gente que me paga, un parto acá por fuera, y la gente que no tiene la oportunidad de pagarlo por fuera, que también tenga una experiencia agradable, decente, en una institución pública, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Crees tú que el parto humanizado es un privilegio? Qué buena pregunta. Eh, no debería de serlo, Pero no en la debería de realidad, serlo, pero la realidad es que hay veces que ni siquiera en las instituciones privadas lo respetan. No. O sea, te dicen, como yo sé, te callas y bye. Como yo soy el que sabe y como yo te estoy atendiendo, te callas y bye. En este caso, yo podríamos decir, las parturientas, pues el que paga manda. Yo te estoy pagando porque me atiendas a mí, ¿no? Entonces, el que no habla en la institución privada, hacen lo que quieren con él igual, ¿eh? Que en la pública. Me ha tocado ver, o sea, de verdad. Entonces, yo pienso que el parto humanizado, o sea, hasta cierto punto si lo quieres ver como un privilegio, sí y no, porque yo siento, y lo hemos vivido, e incluso aquí en Tijuana, ahí en ese lugar donde tú trabajas, abrieron una sala de labor de parto, de prelabor de parto, donde hay pelotas, donde hay tubos, donde se pueden estar las parturientas antes del expulsivo, cosa que eso no se había visto nunca. Eh, entonces, yo pienso que si tú puedes, o sea, es muy difícil pedirlo en ese lugar porque muy probablemente no te lo van a dar. O sea, ¿me explico? O sea, por ejemplo, con gente como tú a lo mejor sí lo puedes tener, si lo piden, porque aparte no atiendes a una, ¿no? Atiendes a... yo tengo la fortuna de que mi hospital es pequeño y que realmente atiendo pocas pacientes y que les doy el tiempo, el espacio y la privacidad si se ocupa, la analgesia obstétrica si se requiere. Lo que pidan ellas se les puede dar porque son pocas. Entiendo, por ejemplo, y volviendo a la institución donde trabajo yo, pero en otro lugar más grande, en la CDMX, en la G4, recién me puse en contacto con una chava que contaba su historia de cómo fue maltratada en la G4, que es el hospital referencia en México para la ginecobstetricia, para la formación, que a mí me hubiera gustado formarme ahí, pero bueno, recibí una atención deplorable. ¿Por qué? Por el volumen de pacientes y sacamos un montón de excusas pequeñas de que es que ese día la enfermera estaba enojada, que pasó algo, lo que tú quieras, que no llegó el ginecólogo a cubrir, que tuve que cubrir dos áreas, que el área de prelabor estaba, lo dice la chava en su historia, el área de prelabor estaba ahí, pero estaba oscura y no había ni una paciente ahí. Sí las han puesto, pero a lo mejor no hay personal que esté capacitado para tener a las pacientes ahí, les da medio flojerita o pendiente que la paciente se ande moviendo y que se pueda caer. A lo que voy es que incluso el hospital referencia de formación de ginecólogos en México tiene tantas deficiencias, imagínate cómo son los demás. Y el pretexto es que tienen muchas pacientes. Entonces, lo que yo hago acá en mi hospital pequeño es decir, tengo una o dos pacientes, tengo que darle lo máximo. Y eso se lo transmito yo a mis estudiantes, a los que están ahí conmigo, que son residentes y pasantes de servicio social. Sabemos que los hospitales públicos son hospitales escuelas, ¿sale? Eso también es real y hay que también estar formando a los nuevos médicos, pero supervisándolos de forma bien estrecha. Estar ahí con ellos y cuando tú veas que no lo está haciendo bien, pues hazte un ladito, voy yo. Porque la paciente no es un cuaderno ni un pizarrón para aprender, pues. Exacto. Aquí hemos visto muchos comentarios de mujeres que les hacen hasta 20 veces tacto.
O sea, de verdad, o sea, ¿qué dices? ¿Really, güey? O sea, no soy un globo para que me estés metiendo el dedo a cada rato, ¿me entiendes? Entonces, aquí está, o sea, está bien, yo entiendo, los hospitales públicos son escuela, bla, bla, pero oye, o sea, hay varias parturientas, o sea, no pueden estarle metiendo mano a cada rato llegando, ya sabes. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, en tu caso, por lo que veo, pues tú sí tienes muy controlado eso, pero ¿qué onda con la gente que sin más ni más llega como si de verdad fuera un cadáver? O sea, Algo real en los hospitales públicos es lo que acabas de mencionar, son hospitales escuela. Algo real es que así como son maltratadas las pacientes, todo el personal médico en formación también es igual de maltratado. ¿Sí me explico? Y claro, tiene 36 horas trabajando, ya le dijeron que es un esto, que es un aquello, no lo dejaron ir a comer. Entonces, esa bola de nieve ¿te se va pasó haciendo a ti? muchísimas veces. Yo, de hecho, el hospital en el que yo me formé, lo quiero mucho, pero hay detallitos que quisiera que no existieran. Porque, por ejemplo, yo no te puedo decir que nunca cometí violencia obstétrica, seguramente la hice muchas veces. Porque cuando eres un médico en formación tienes que obedecer lo que te están diciendo que hagas, ¿sí? Porque si no, vas a ser separado, vas a ser apestado y no te van a enseñar. Entonces tienes que hacerlo y lo único que nos queda a nosotros es formar criterio para que cuando tú seas el que manda, no suceda. ¿Sí me explico? Pero hay muchos de mis compañeros que emocionalmente no son capaces de decir, no soy lo que me dijeron que era y siguen reproduciendo las malas actitudes. ¿Sí me explico? Okay. Hay un Sí, experimento que se llama experimento Milgram, no sé si alguna vez lo has escuchado. no, Experimento Milgram. Es bien sencillo. Son tres personas. Es un supervisor, un maestro y un alumno. El supervisor y el maestro están en una habitación juntos y en otra habitación, tras un muro, está el alumno. El maestro le hace preguntas al alumno. Cada vez que se equivoque, le va a dar una descarga de 15 voltios. ¿Sale? Le da la descarga. Obviamente esto es ok. actuado, ¿no? Es actuado. Cuando llega a un punto de, no sé, 50 voltios, 55, 60, el alumno dice, me duele. Entonces el maestro, el que está haciendo las preguntas, voltea y ve al supervisor. Y el supervisor le dice, no te preocupes, no pasa nada, es parte del experimento, continúa. Y el maestro continúa torturando al alumno, porque el supervisor le está dando el permiso. Lo mismo pasa en los hospitales, ¿sí? El maestro le dice al estudiante de medicina qué hacer, la paciente se queja, el alumno voltea y ve al maestro y dice, no te preocupes, rómpale las membranas. Y lo sigue, y lo sigue reproduciendo, ¿sí me explico? En realidad, Sí, la violencia obstétrica es lo que sufren las pacientes, pero también los médicos en formación dentro del hospital sufren un chorro de violencia que los lleva a hacer todo ese tipo de cosas. Y si no eres capaz de desecharlo cuando salgas, lo vas a reproducir. ¿Sí me explico? claro, Y es bien claro, triste porque el personal médico es el que menos salud tiene, mental y física. claro. Pero aquí entra, o sea, parte de, es que es un círculo, o sea, es un círculo que dices, te tratan mal al estudiante y este trata mal a la parturienta y dices, ¿qué onda? O sea, entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? O sea, ¿cuándo va a acabar ese círculo? ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Cuándo vamos a cortar con esto? O Cuando sea, llegue el porque al doctor final, Guerrero, cuando llegue el doctor ¿mande? Guerrero a la toco y diga, yo ya no voy a ser así. Y así Pero como el doctor Guerrero está, necesitamos muchos doctores guerrero, o no, sea, es que sí hay necesitamos. muchos, sí hay muchos doctores guerreros. O sea, yo te puedo decir de mis compañeros, está el doctor Remy Rodríguez, que es un excelente ginecólogo, súper respetuoso con las pacientes y seguramente reproduce lo que yo estoy haciendo. El problema es que no se visibiliza mucho también. Muchos pacientes deben recibir mi atención y les da muy bien, afortunadamente, pero no salen a redes sociales a decir, me atendió un ginecólogo muy bien en el IMSS. Salen a decir, me atendió muy mal un ginecólogo en el IMSS. También debemos de darle la justa medida a todo, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchos malos, pero también habemos muchas personas que queremos hacer la diferencia. Claro, totalmente. Es que hay de todo, como decíamos ahorita, pues a lo mejor las dulas traumadas con el parto, los doctores que nomás hacen cesárea, los que sí creen en el parto humanizado, los que creen en la cesárea humanizada.
Entonces, o sea, hay de todo y yo creo que, como dices tú, que tiene que haber ese reconocimiento también, este, de parte, pues, de la gente, ¿no? Es También. correcto. Fíjate que voy a tratar de retomar hago la pregunta que te hice hace rato acerca de si el parto humanizado es una cuestión de privilegio. Ya me acordé por qué lo Ajá. dije. Porque no es que se haya vuelto moda, pero sí se ha vuelto muy aspiracional. Si tomamos en cuenta que ahorita las redes sociales todo, mandan en todos. Por ejemplo, hablando del parto de, ¿cómo se llama este chavito, el del bigote que canta? Sí, ese, Camilo lleva luna. Camilo lleva Luna, así estoy de informado, ¿no? Pero sé que ellos tuvieron su bebé en su casa y que todo era muy, muy hippie, muy hipster, todo muy natural, no quisieron saber el sexo, le pusieron un nombre unisex, y si vamos acá en México está con Yuya, no, Yuya no, sí, también Yuya llevó un embarazo, este, digamos que muy hippie, Ok. sí, está, y Joss Stop, recientemente también tuvo un embarazo y hablaba mucho de meditación, y después vemos el nacimiento del hijo del gobernador del estado de Nuevo León, que también fue un parto humanizado. Entonces la gente ve que los que transmiten sus partos humanizados únicamente son gente que tiene un poder adquisitivo importante y se vuelve como en un asunto aspiracional, ¿sí? Y lo ven muy lejano, porque por ejemplo aquí en toda Latam, toda América Latina, muchas mujeres ni siquiera quieren tener un parto, ¿sí? Pero si Sí. nos trasladamos a España, a Europa, hay un porcentaje más alto de nacimientos por parto que en México. Pero también es por los procesos, ¿no? Como el parto humanizado inicia desde que se embarazan hasta que el bebé nace, incluso después. Entonces, el hecho de que inicie cuando se embaraza, empodera a la mujer, la vuelve consciente, la vuelve dueña de sus decisiones, la vuelve más fuerte de lo que ya es de por sí una mujer, este, y logra su cometido teniendo un parto. Pero insisto, yo siento que sí es muy de privilegiados los De partos privilegios. humanizados. Ujú. Yo, ¿sabes qué creo, Doc? Eh, que más de privilegio de alguien que tenga o sea, el poder adquisitivo para poder tenerlo, creo que también es la información. Ahorita, o sea, estar informados eh, nos puede abrir muchas puertas y nos puede abrir los ojos. Desgraciadamente, hay mucha información, como decíamos al inicio, hay mucha información que dices, ay, güey, ¿será? ¿Será verdad o no? ¿No? Entonces, hay gente que dice una sarta de cosas, cómo se pelean los nutriólogos con los de la keto, con los de, ya sabes, o sea, es una guerra, nutriólogos contra nutriólogos, Douglas contra ginecólogos, o sea, es un rollo, ¿no? Es realmente un rollo. Pero a lo que voy yo es que siento que hay mucha gente que sea del estatus social que sea, no está informada. O sea, siento que es un cúmulo de cosas, es un combo. No está informada. Y luego, la otra es que desgraciadamente no contamos con el sistema de salud como quisiéramos. Por ejemplo, pones de ejemplo España, y créeme que en España hay una tasa más baja de cesáreas y aún así se sigue luchando porque no haya, porque también allá hay de todo, o sea, no es que hay igual, hay de todo también, pero a lo que me refiero es que tenemos esa necesidad de tener, o sea, donde no le ponen acá injundia ni lana, acá, a ya sabes dónde, donde se necesita, donde más se necesita, donde no hay. Entonces ahí, pues, nos lleva a pensar que sí es de privilegios, pero también nos lleva a pensar que son la gente que sube esto, son la gente que tiene muchos seguidores. Hay mucha gente que ha podido parir, que ha tenido el parto de sus sueños y que no tiene seguidores y que no lo comparte, ¿me entiendes? O sea, que es lo mismo, no hay Esa es exposición. otra, es el alcance. Ahora te voy a una pregunta a lo mejor más indiscreta. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta el servicio o cuánto invertirías, porque no es un precio, cuánto inviertes en el servicio de una dula durante todo el proceso? Durante todo el proceso, o sea, ¿a qué te refieres todo el proceso? ¿Desde que inicia la labor del parto? No, desde que se embaraza. Si va a ir
no sé si van a capacitaciones, ejercicios y todo este tipo de cosas, porque bueno, Bueno, lo que pasa es que es diferente. Mira, por ejemplo, en mi caso, o sea, en mi caso, no, yo las preparo al embarazo. Por eso dices tú que en España las empoderan desde que están embarazadas, incluso desde antes. Entonces, acá la mente es muy cañona, entonces si empiezas tú a preparar el cuerpo y la mente al embarazo, ¿ok? Es muy, es diferente. Haz de cuenta, te voy a poner, o sea, a lo mejor no te voy a dar montos, pero te voy a decir que es como si fueras al gimnasio, por ejemplo, como si pagaras un barré, como si pagaras pilates, como si pagaras yoga, ¿entiendes? Porque es un proceso, ¿me explico? sí, sí, sí. Entonces, ya tú sabes si quieres acompañar o no, perdón, si quieres tener como mamá el acompañamiento de una dula, y a lo mejor, si ya lo acompañaste durante todo el embarazo, a lo mejor haces un paquete, o sea, realmente, al menos yo hablo por mí, hay veces que a mí me dicen, ¿sabes qué? No puedo pagar, y yo les digo, si ese es el problema, págame como puedas, por semana, por terapia, por como sea. Para mí, eh, nunca va a ser, o sea, nunca una paciente que quiera tomar terapia conmigo se va a quedar con las ganas por dinero. O sea, al menos yo. Entonces, porque realmente mi tirada es apoyarlas. Y sí cobro, ¿por qué? Pues porque es mi chamba. Sencillo. Todos trabajamos para cobrar, ¿no? Y para vivir, porque pues yo tengo hijos, tengo una casa, y digo, gracias a Dios, tengo un esposo que también me apoya, que sin él, o sea, yo les digo, mi equipo de producción no podría hacer lo que hago, pero definitivamente, y eso también es lo que me deja a mí poder decirles, no hay pex, págame el otro mes, o por semana, o por terapia, ¿me explico? Vale. Entonces, simplemente yo siento que el problema no debe de ser el dinero para nadie, ¿no? Ok, ahora voy a hacer otra pregunta que también creo que puede generar ámpula, ¿no? Porque de pronto sí nos culpan mucho a nosotros como ginecólogos de que se ha elevado el índice de cesáreas, pero ¿hasta qué punto le han quitado responsabilidad a la embarazada de que eso suceda? Porque yo siento que, porque yo, obviamente mi canal está dedicado a pacientes que quieren tener partos. Y muchas de mis seguidoras dicen, sí, el parto es lo mejor, pero también tengo comentarios donde dicen, yo me hice cesárea porque pude y la queso. Dices tú, ok, o sea, Ajá, está chido, o sea, sí. nada más que esa cesárea, quítensela al ginecólogo, porque no fue por el ginecólogo, fue porque la paciente deseó desde un principio tener una cesárea. Y aparte les quitan responsabilidad. No, es que seguramente el ginecólogo le metió ideas en la cabeza. No, simplemente hay personas que tienen miedo, que no quieren informarse y que no quieren saber nada. ¿Tú crees que eso también existe? ¿O me lo invento yo? No, 100%. No, ¿y sabes qué existe? Yo también doy talleres prenatales y tengo colegas que los dan, o sea, donde te dicen el ABCD del parto, o sea, te instruyen así de pe a pa de un parto espontáneo, de un parto inducido, del epidural, de los riesgos que hay, de la cesárea, se habla de todo. Y al final llegan las pacientes y dicen, ay, es que me va a inducir el parto, porque no sé qué. O me van a hacer cesárea mejor porque no me da miedo, o sea, no. Aún informadas llegan con esa decisión. Y luego uno las ve ya sufriéndole en el momento de la inducción o sufriéndole en la rehabilitación, porque, seamos sinceros, una inducción, la cascada de intervenciones, donde hay inducción y luego forceps y luego episiotomía y luego, ay, todo le hicieron a la pobre mujer por haber decidido lo que decidió. Yo también creo que la mujer no debe decidir desde las experiencias de otras o de otros, porque muchas veces, sobre todo las primerizas, dicen, no, es que a Chuchita Pérez le fue horrible, le cortaron ahí, entonces yo quiero cesárea mejor porque no quiero ni siquiera sentir el dolor del labor de parto, no quiero ni siquiera que me dé una contracción. ¿Y sabes qué? Yo pienso hasta ahora o sea, en lo que he llevado acompañando mujeres, que eso también está bien. O sea, si lo deciden desde la información, informadas que digas, órale, va, ya me voy al vacío, pero con tu consentimiento,
pues está bien, porque al final es tu parto, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Y fíjate que esa era la siguiente pregunta, porque en México actualmente no está normado que la paciente tenga una cesárea por decisión propia, a demanda se le llama. O sea, que la paciente decida y pida cesárea no está normado todavía, no es un motivo de cesárea. Y aún así tenemos como un 50% de nacimientos por cesárea en América Latina, más o menos. Es un montón. Es un montón cuando la OMS pide 15% o menos. Entonces, y eso que las pacientes no pueden decidir cómo tener a su bebé. ¿Tú crees que cuando la paciente tenga el derecho de decir, yo quiero que nazca de esta manera, va a haber más partos o va a haber más cesáreas? Cuando llegan, por ejemplo, ahí a donde tú trabajas, no pueden llegar diciendo que quieren cesárea, ¿cierto? No. No. O sea, la cesárea se hace solamente en caso de emergencia, ¿no? ¿Ok? Sí, pero Entonces, en la actualidad, perdón que te interrumpa, y vamos a llevarlo al otro polo. Tú puedes, en México, o al menos en Sinaloa, de donde soy yo, la paciente puede decidir si continúa con un embarazo o lo interrumpe de forma legal, porque es su cuerpo y es su decisión. ¿Sí? ¿Qué le ok, impide decidir sobre su cuerpo, cómo nace su bebé? Yo creo que estamos cerquitas de que eso se norme, no se normalice, se norme. Que en las guías pongan, la paciente puede decir cómo quiere que nazca su bebé. ok, estoy de acuerdo, pero yo pondría tal vez ahí, puede decidir cómo quiere que nazca su bebé, siempre y cuando le hayas dado la información de Eh, cómo parir. ejemplo, en donde yo trabajo, son muy diferentes las pacientes que atiendo en la institución a las que llevo el control prenatal, porque las que llevo el control prenatal la veo desde la semana 4 y les hago todo lo que dice la guía, ¿no? Obviamente. Y en la institución me llegan 2 semanas antes de nacer o ya con trabajo de parto sin ninguna consulta prenatal. Mucho menos información, Está ¿sí? mal. Y bueno, ¿y por qué? ¿A qué le atribuyes eso? Generalmente es porque muchas pacientes creen que el embarazo no les va a pasar nada. Muchas de las pacientes que atendemos nosotros en la institución donde yo laboro son pacientes que son de campos agrícolas, que vienen de Guerrero, de Oaxaca, de parte del sur, y que vienen a laborar acá a Sinaloa, al corte de chile, al corte de mango. Son población flotante, vaya, y son de etnias indígenas, que probablemente donde estaban antes no tenían acceso a servicios de salud de forma fácil. Y cuando llegan acá a Sinaloa, únicamente llegan ya con sus 38, 39 semanas supuestas, porque nunca sabemos cuántas semanas tienen, y Ujú. a cachar el plebe y que la pediatra se encargue de hacerle el capurro y ver cuántas semanas tiene, porque aparte esa es otra, como son un poquito más pequeños constitucionalmente, de pronto no parece que tengan las semanas que tienen, aunque sí las tengan. Sí, entonces acá en donde yo laboro es por eso, porque muchos pacientes vienen de esos lugares, son de muy escasos recursos y de lugares muy alejados. Y la otra es que muchos pacientes deciden no llevar un control prenatal. Sencillo y llano, como yo decido no llevar un control prenatal. Únicamente me hago ultrasonidos en un lugar donde me cobran 300 pesos por la ecografía, le hago la 4D, el 5D para verle la carita, y ellos piensan que eso es un control prenatal. Y hay muchas pacientes así en toda América Latina, no únicamente en México, en América Latina. Es Ok, muy- bueno, y ahorita que tú dices eso, viene a mí una pregunta donde bueno, la embarazada, la mamá, sí va, sí acude ahí a este lugar y el doctor le dice, oiga, es que me duele acá, tal vez tuve sangrado, esto, el otro, y es que todo está normal, vete a tu casa. Entonces, aquí nos preguntan mucho, pero ¿por qué me dicen que es normal si yo no me siento normal, bla, bla, bla? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita un doctor para darle una explicación a la mamá de qué le está pasando? Mínimo, si no está pasando nada, bueno, explícale por qué le está pasando, ¿Qué ¿no? necesita un doctor? Ahí te va, dos cosas. Uno, conocimiento, porque por ejemplo, un dolor muy común en las pacientes embarazadas es el que se estira el ligamento redondo. ¿Sí? La tensión del ligamento redondo puede producir dolor, o la tensión del crecimiento uterino o del ligamento útero sacro. Pero yo te aseguro que no todos saben eso. Que la liberación de relaxina produce separación de las articulaciones y que va a producir dolor, puede producir incluso síndrome de túnel del carpo. Entonces, pero no todos lo saben.
Uno, ya lo sabes. La otra es que quieras explicarle a la paciente. Porque muchos creen que hacen un favor cuando atienden a una paciente. Cuando tenemos un sueldo por estar ahí, pues, no te gusta tu sueldo, renuncia. Pero al final de cuentas, a mí me pagan una cantidad de dinero quincenalmente por estar ahí y brindar una atención digna. Cada que llega una paciente y tiene algo que parece no explicable, la paso a ella, paso a siempre tienen 2 o 3 familiares. ¿A quién quieres? ¿A tu suegra, a tu mamá o a tu esposo? No, pues el esposo. Pasa al esposo. Y les doy la explicación. Y la gente se va encantada de la vida, solo porque hablé con ellos. O sea, les pudiste haber dado un rodeo, esto y lo otro, pero al final hablaste con ellos, les diste la atención, ¿no? A mí a veces me da algo que platico, que digo ahí en TikTok, yo creo que a ti también te surgen muchos comentarios, cuando digo, no, es que tú tienes que pedir que te digan, cuando salgas del doctor, tienes que salir sin una sola duda, ¿no? Y entonces ahí viene, pero es que no todos tenemos ese privilegio de pedir explicaciones, o a mí no me hacen ultrasonidos durante cada mes no me hacen ultrasonido, o no me atienden tal y cual, o no me responden, llevo sangrando, llevo con dolor, y de todos modos no me dicen nada, ¿no? Entonces, salen más afligidas de lo que llegan. ¿Me explico? O sea, llegan con duda y salen peor. Sabes que la vida sí es, ¿eh? Las pacientes que yo te menciono que existen, que no tienen control, existen, son reales. Y los médicos que no dan una explicación, existen, no son mentiras, también son reales. Y en el medio, toda la escala de grises, o sea, lo blanco, lo negro y toda la escala de grises de lo que existe. Y en general, así es la vida. Conozco ginecólogos particulares que las tratan con la punta del pie, literalmente, que les regañan, que cada que van la sacan llorando a las pacientes, y existen. Y las pacientes pagan por ese servicio y les llenan la consulta. A mí me da mucha risa ese rollo porque yo no voy a pagar porque para que me gritoneen, ¿eh? Mínimo que me digan mentiras, Exacto. me las digan bonito. Exacto, exacto, esa es otra parte. Y ahorita, regresando un poquito a la pregunta, eh, ¿qué no sé? O sea, ahorita que dijiste, obviamente todos somos seres humanos y podemos o no contestar si tenemos la información o no, pero la neta, la neta, la neta, o sea, un gine no debería de saber lo que pasa. O sea, porque dices tú, no, que falta de conocimiento. En teoría, no debería de saber el doctor. De todo hay en la viña del Señor. Yo te puedo decir, yo hice residencia médica, yo no fui el más listo de todos, ¿sí? A lo mejor tengo más capacidad de comunicación y de transformar las palabras difíciles en palabras fáciles para mi paciente, y es lo que me da a mí el plus. Pero tenía compañeros más inteligentes que yo, pero había compañeros que dices tú, ojalá que este cabrón repruebe porque de verdad no puede salir siendo ginecólogo. O sea, es real. Ok. Así como hay maestros buenos y maestros peores, así como hay enfermeras malas y enfermeras buenas, así como hay de todo en la viña del Señor, igual hay en las especialidades médicas, hablando de ginecología, de cardio, de interna, de trauma, de todos. Y es la realidad. Desafortunadamente, las pacientes no pueden ni siquiera elegir cuál es el médico que sabe, porque tú me puedes decir cómo elige una paciente su ginecólogo. O sea, en general, sea ¿Sí? privado o... ¿Cómo toma la decisión de ir con su ginecólogo particular? Pues yo te puedo hablar por mí. O sea, mi primera experiencia fue con una ginecóloga y fue pésima, horrenda, como dices tú. Yo no dije, yo no voy a venir a pagarle a alguien que me habla de esa forma. Entonces opté por un hombre. No sé, suena mal tal vez, pero en mi mente dije, bueno, pues voy a tratar con un hombre, tal vez. Y hice clic con ese doctor, así. Hice clic y supe que con él me iba a quedar, ¿sabes cómo? O sea, mi esposo dice que es el padrastro de mis hijos, el ginecólogo, porque nos llevamos muy bien los dos con él, o sea, entramos los dos, él te habla, o sea, todo lo que le preguntes te contesta, todo. Entonces es ese clic, esa confianza que puedes tener tú de preguntar, porque al final estás pagando por esa hora de su tiempo. ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Sí? Una hora. Ese Es lo que yo doctor siempre entiendo. tiene un chorro de espera, pero porque te atiende así, mira, puntito por puntito te explica y te dice. Mira, acá yo te platico una anécdota. Acá dos de mis maestros, uno de ellos era súper, bueno, es súper inteligente, súper habilidoso,
Él es gineco-intensivista, o sea, tiene una subespecialidad en intensiva. Este tipo se sabe de todas, todas. Mis respetos. Un carácter de la chingada, ¿sí? Por lo tanto, no tiene tantas pacientes, pero es buenísimo. Contraparte, otro de mis maestros no sabía hacer una cesárea. Así literalmente no sabía hacer una cesárea. Pero mira, así tiene la consulta y cobra carísimo. ¿Por qué? Porque tiene flow, porque hace clic en las pacientes. Les dice lo que tú quieras, porque la paciente no sabe si le dicen mentiras o le dicen verdades. La paciente solamente sabe que le dice. Y si te lo dice con seguridad, y luego con una corbatita bien Tú le puesta, crees. o sea, Claro. Sí. en realidad, entonces, a lo que voy con este comentario es que muchas de ustedes eligen a su ginecólogo no por los conocimientos que tienen y por lo actualizado que esté, sino por lo popular que sea. ¿Sí? Pues sí, puede ser, puede ser. O sea, digamos que el doctor de moda, ¿no? Que está así, lleno siempre, ¿no? Te Sí, sí, puede sí. decir. En mi caso, por ejemplo, yo con el mío, siempre le hago preguntas, siempre le digo, a ver, ¿tú por qué nunca platicas del suelo pélvico ni de la rehabilitación, ni por qué? Y me dice, Brenda, es que entiendo una cosa, o sea, y él sí me lo dijo, o sea, a nosotros en la especialidad no nos enseñan eso, o sea, a nosotros pura patología, si tú quieres, ¿no? Entonces dije, ay, o sea, todo lo que yo platico con él me dice, ¿a poco? ¿A poco? O sea, ¿sabes? Entonces, es por eso que yo veo muchos gines que se están especializando ya en suelo pélvico, en rehabilitación, ¿no? En gente, pues obviamente que le interesa eso, ¿no? Y como te platiqué el diplomado que me decía, yo sí les pregunté de por qué no esperaban más de la semana 40 o por qué no platicaban de la rehabilitación del suelo pélvico, del cuidado del suelo pélvico durante el embarazo, incluso antes de embarazarte, y fueron claros y concisos los dos por falta de información. Nosotros no tenemos esa información. Sí. Entonces fueron claros y fueron, o sea, me gustó mucho porque no entraban en su zona de yo sé todo sobre la mujer, ¿sabes? Y me encantó eso, ¿no? O sea, incluso te digo, mi profesor Marcel Cofres, él es urólogo, tiene 70 años y el profe dice, yo todavía no termino de conocer a la mujer, todavía no termino de conocer el cuerpo de la mujer, sigue estudiando. O sea, el vato sigue estudiando y tiene no sé cuántos años de carrera. Entonces, esos doctores son los que de verdad vale la pena. Como dices tú, ¿no? El más actualizado, pero yo también creo que esa parte humana la necesitamos, ¿sabes? O sea, no tenemos por qué elegir o no tenemos por qué escoger humanidad por conocimiento. ¿Por qué no tener las dos cosas? Es complicado. Sabes que yo tengo una frase que siempre le digo a mis pacientes: el que hace todo a medias. ¿Sí? Es imposible que un ginecólogo sea experto en mama, que sea experto en colposcopía, que sea experto en embarazo, que sea experto en suelo pélvico. Es imposible, por eso existen las subespecialidades. ¿Ok? Yo como ginecólogo tengo la obligación de saber reconocer algo en el ultrasonido, y si yo lo veo y no, seguramente no voy a saber qué es, mandarlo con el materno fetal para que el que sabe y estudió para eso lo resuelva. Sin problema, son trabajos multidisciplinarios, al igual que cuando te hacen ultrasonido de mama, el que te lo tiene que hacer es el ultrasonografista, no el ginecólogo. Y así, muchas cosas, pues. Entonces, sí es importante que elijamos gente que esté bien capacitada, pero es como tener un buen mecánico y, perdón la comparación, no cualquiera, ¿eh? Sí, totalmente. No, pero yo me refería a no que tengan que saber de todo. Yo me refiero a que como el doctor que tiene el carácter de la chingada y el doctor que es súper buena onda, y el uno tiene el conocimiento y el otro no sabe hacer una cesárea, o sea, ¿por qué no el doctor chingón que sabe todo puede ser buena onda? ¿Por qué no? A eso me refiero. Sí, sí, te O sea, entiendo, o a sea, ver al paciente como un ser humano que está luchando por querer estar bien durante esa etapa de su vida, ¿me entiendes? Que es su único embarazo en la vida en ese momento y es súper especial y los doctores pues no siempre lo ven así. Pues. creo que es parte de la formación y está bien equivocado, porque la mayor parte de las veces cuando entregamos guardia, por ejemplo, ¿qué se hizo en la guardia? Ya está el director, el jefe, así, así. La cama 451 no es Juana Pérez de Los Cobos, no es la cama 451,
tal. La cama fulana de tal, y le perdemos humanidad. Sí tiene razón en eso. Y muchos médicos carecemos de humanidad y otros vamos aprendiendo en el camino, ¿sí? Porque la vida te enseña que también tienes que ser así, ¿sí? Que también, incluso para venderte, porque es lo que hacemos cuando trabajamos en privado, nos vendemos como cualquier otra persona, tenemos que tener esa humanidad, pero es injusto que seas humano nada más en un lugar, sí, y en el otro no. O sea, que en lo Claro, privado seas humano y en lo público sea, la de la 471, no, sea igual en todos lados, no te cuesta nada. claro, totalmente, totalmente. Y dejar de, como dices tú, ¿no? O sea, de ser narcisista o ególatra, y no nada más hablo por los doctores, hablo la gente en general, o sea, todos nos creemos, lo sábelo todos, cuando pues realmente no, y aparte, pues tú sabes, cada paciente es súper diferente, cada paciente pues tiene una necesidad distinta y un proceso distinto, ¿no? Con sus embarazos o sus partos, sus pospartos. Entonces, a mí me gustaría, yo por eso con las pacientes que atiendo para rehabilitación, yo siempre las veo primero a ellas para que me platiquen y me cuenten cómo les fue. Y no nada más es como que la terapia va y vámonos. No, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué quieres estar aquí? ¿Qué necesitas? Entonces, yo pienso que eso por ningún motivo se debería de perder, ¿no? Es correcto. Ya para finalizar, conclusiones. ¿Qué te imaginas tú o qué te gustaría tú que se hiciera para mejorar esta situación, tanto de la violencia obstétrica como de la situación de la epidemia de cesáreas? Lo que siempre he dicho, lo que te dije ahorita, información. Nos surge información y ¿sabes dónde? No nada más así en folletitos, desde la escuela. O sea, desde la escuela digo, porque no tenemos realmente, al menos aquí en México, una educación, eh, digamos, ciencias naturales de pene y vagina, si bien te fue. Si bien te fue aquí. No sabemos nada absolutamente. Que yo sé que una niña de sexto de primaria no le va a interesar el parto ni la cesárea, pero yo creo que esta información puede llegar, o sea, de verdad, así como se hacen las pláticas estas de que hasta les regalan condones en las escuelas, ¿no? Que se pueda llegar con esta información, Carlos. No sé, ahorita no se me ocurre de qué forma, pero creo que llegar con la información necesaria desde que la mujer, antes de planear embarazarse, sepan a lo que van, o sea, antes. Porque si tú te digas, mucha gente se empieza a preparar ya estando embarazada. Dice, ya estando embarazada, ya me tomo las prenatales, ya empiezo a comer bien, no pisteo, no fumo, bla, 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 ¿no? Pero no, ¿qué haces antes? Si tú preparas a tu cuerpo antes, todo va a ser muy diferente. Entonces, para la gente, como dijiste al inicio, la gente que decide no tener hijos, es tan responsable decidir tener como no tener. Y qué fregón que puedas hacerlo, ¿no? Pero sí informarnos desde antes de embarazarse. Definitivamente la prevención nos va a dar el control y la salud, por supuesto. Perfecto. Sabes que me encantó la plática, ¿eh? Todo muy bien. Siempre es importante, como te digo, intercambiar ideas con personas que no piensan exactamente igual que tú para poder armar el rompecabezas que uno tiene siempre como concepto, porque a veces pensamos que nuestra idea es la única y importante y la que vale, La verdadera. la Ajá, verdadera, ¿no? Y siempre, o sea, a lo mejor estamos viendo el mismo caballo, pero tú lo ves de frente y yo lo estoy viendo de la cola. Entonces, ajá. yo te platico cómo es de este lado, tú me lo platicas cómo es del otro, y seguramente vamos a armar un caballo completo. Claro, eso. O sea, trabajar que sea integral. No tenemos que estar en contra gines, contra dulas. O sea, yo tengo en nuestro equipo de trabajo, somos dulas, asesoras de lactancia, ginecólogas, hasta las que ya trabajan con los niños ya más grandes lo del área sensorial. O sea, muchas cosas que es integral, o sea, pero claro, o sea, encontrar a un ginecólogo que comparta las ideas y comparta como tú lo estás haciendo. O sea, te lo juro que cuando escribiste yo dije, es que no, es broma. O sea, me va a querer amedrentar con sus preguntas, que venías con todo, ¿eh? Venías con todo, venías preparado. Pero al final está muy padre poder platicarlo contigo, con alguien joven, que eres
una de las personas que son el futuro para romper con todos los patrones que venimos cargando desde siempre, con esos grilletes, ya, con gente como tú, con que seas tú, y fíjate, vas a esparcirlo a tus estudiantes, y eso está bien fregón. La verdad, muchas felicidades por esta apertura y muchas gracias por la invitación, Carlos. Seguramente vamos a seguir con esto. Si vemos que pega bien, vamos a hacer más platiquitas de estas. A la gente le gusta también estar informada, escuchar la información de primera mano. Hay gente que sí le gusta escuchar a los expertos y obviamente que tú eres experta en tu tema. Trato de actualizarme yo en el mío. Soy un ginecólogo certificado, por supuesto, ¿no? Que eso garantiza que sé de lo que estoy hablando. Y todo el tiempo trato de leer para no estar diciendo tonteras aquí, porque en redes cualquiera te expone. Si tú dices una tontera, Claro. te escucha el que sabe y te deja con cara de tonto. Y te va a exponer, exactamente, exactamente. Pues muchas gracias y claro que sí, ojalá que esto llegue a mucha gente y temas para platicar, miles, 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 miles. Tú propon y nos ponemos de acuerdo para otra. Perfecto. Mil ¿Vale? gracias, Carlos. Hasta pronto. Saludos hasta Un Tijuana. abrazo.